En Génesis capítulo 2, en el versículo 7, nos dice que entonces Jehová Dios formó al hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz aliento de vida, y fue el hombre un ser viviente. Pues de la nariz ese aliento de vida tenía que pasar por las vías respiratorias y llegar a los pulmones para integrarse a la circulación y dar oxígeno para la vida. Pues así como Jehová Dios ha dado ese oxígeno vital para el cuerpo humano, también nos da ese soplo de vida espiritual para una vida eterna junto con Él. Tengan ustedes un cordial saludo. Vamos a abordar el día de hoy un segmento de la vía respiratoria que es la laringe. Aquí estamos nosotros en la UNSA, Facultad de Medicina, Enfermería, Nutrición y Tecnología Médica, Cátedra de Anatomía, y veremos el tema de laringe. La laringe es conocida coloquialmente como nuez o manzana de Adán porque se pensaba y se creía que esta eminencia en la región anterior del cuello pues venía desde Adán debido a que se había atragantado con la manzana que Eva le había dado a comer. Ahora sabemos bien que el fruto no era una manzana, pero eso se mantiene tradicionalmente. Aquí tenemos una disección donde podemos ver profundamente a la laringe con su cartílago tiroides, rodeada por los músculos infrayoideos. Inmediatamente por debajo de la laringe se encuentra la tráquea, la cual está íntimamente relacionada con la glándula tiroides. Vemos algunos elementos anatómicos importantes cerca de la laringe, como la arteria carótida común, la carótida externa, la arteria tiroidea superior, el asa del hipogloso, la vena yugular interna, que son relaciones a distancia. Sin embargo, otra relación muy importante es el hueso yoides, que se encuentra muy íntimamente unido a la laringe. Los músculos supra e infrayoideos, al elevar y descender el hueso yoides, pues llevan consigo a la laringe. Las funciones de la laringe. Aquí tenemos la vía respiratoria que comienza en las fosas nasales, pasa por la nasofaringe, la orofaringe y continúa con la laringe y luego con la tráquea. Y también tenemos que mencionar que la cavidad bucal y la orofaringe se constituyen en un conducto mixto, puesto que por aquí tenemos la capacidad de introducir aire a la vía respiratoria. Las funciones de la laringe son, en primer lugar, el paso de aire. Debido a la presencia de las cuerdas vocales, también interviene en la fonación. Y la función más importante, debido a la alta reflexividad que tiene la laringe, es la protección de la vía respiratoria. ¿Ya? La función de la laringe es cesar el ingreso a la vía respiratoria durante la deglución de sólidos o de líquidos y durante el proceso del vómito, si es que este es patológico, cesando la vía respiratoria. Sin embargo, cuando la laringe falla, pues los cuerpos extraños pueden ingresar a la vía respiratoria y lesionarla de manera muy grave. Entonces ahí vemos el paso del aire representado por estas líneas de color verde, la fonación a partir de las cuerdas vocales expresado por esta línea fucsia y la protección de la vía respiratoria. ¿Cuál es la situación de la laringe? Para ubicarnos a qué niveles se encuentra la laringe, debemos pues ver las vértebras, los cuerpos vertebrales específicamente, y veremos que el límite superior de la laringe generalmente se encuentra en la parte superior del cuerpo de cervical 4, y pues como no siempre en medicina 2 más 2 es 4, puede estar en el disco que separa cervical 3 de cervical 4 o en la parte inferior de cervical 3. Pero en líneas generales decimos que está entre cervical 4 y cervical 6. Esa es la altura que está ocupando la laringe. Aquí estamos viendo en esta imagen donde se ha hecho un dibujo anatómico de los músculos esternocleidomastoideos.
Ahí está la glándula tiroides y ahí está la laringe, el hueso hioides. Para mi gusto anatómico debería estar un poco más arriba el hioides y un poco más arriba la laringe, puesto que en el sexo femenino, pues evidentemente la laringe es un poco más alta que en el sexo masculino, ¿no? Aquí está representándonos a las glándulas submandibulares y aquí algunos ganglios linfáticos. ¿Cuál es la situación en los niños? Pues la situación en los niños es un poco más alta. La laringe ya está un poco más arriba de cervical 6 en los niños y en el sexo femenino. Seguimos viendo la posición de la laringe y pues las cuerdas vocales forman con un plano trazado, pasando tangente al arco anterior del atlas, un ángulo. ¿Sí? Este ángulo formado por las cuerdas bucales y este plano es el ángulo epiglótico, ¿sí? El ángulo epiglótico. Y este ángulo epiglótico, pues, es un poco más abierto, mientras los niños son de mayor edad y en el adulto obviamente será más abierto. Vean ustedes cómo aquí este plano está formando un ángulo muy agudo. Eso significa que la laringe en los neonatos y en los niños pequeños es más alta, debido a esa mayor altura en la que se localiza la laringe, la voz es más aguda, lo cual es bastante evidente, ¿no? Y aquí tenemos en esta laringe de adulto, pues el plano entre las cuerdas vocales y la línea tangente que pasa al arco anterior del atlas y al borde anterior de la epiglotis, el ángulo epiglótico que vemos que es más abierto, cerca a los 90 grados ya, lo cual significa que la laringe tiene una posición más baja en el sexo masculino especialmente, lo cual le da esa diferente tonalidad en la voz. La forma general de la laringe en el adulto es un conducto cilíndrico. En cambio, en los niños, mientras menores son, tiene la forma de un cono, ¿ya? Cuya base es superior y cuyo vértice es inferior, constituyéndose el cartílago cricoides, el segmento más estrecho de la vía respiratoria en un niño. En el adulto, la vía respiratoria tiene prácticamente el mismo calibre en relación al cartílago cricoides. A este otro lado nos están representando como en los infantes y niños, pues los cartílagos están tapizados de esta mucosa y le están dando en un niño pequeño de aproximadamente 1 o 2 años 4 milímetros de diámetro y en un adulto 8 milímetros de diámetro de la vía respiratoria y también nos están mostrando el revestimiento mucoso. En caso de un edema de la mucosa de la vía respiratoria, pues imagínense 2 milímetros de edema en un niño, en un infante con 4 milímetros de diámetro, pues le disminuye a 2 milímetros de diámetro. En cambio, en el adulto, esos 2 milímetros de edema disminuyen a 6 milímetros de diámetro, lo cual todavía es un calibre expectante para que el aire pueda pasar tranquilamente. La movilidad, como habíamos dicho, por su íntima unión con el hueso hioides, que es desplazado craneal y caudalmente por los músculos supra e infrahioideos, pues la laringe puede tener movimientos de elevación y de descenso. La capacidad de traslación vertical de la laringe, como está especificado aquí, es aproximadamente de 2 a 3 centímetros. Ahora, normalmente cuando estamos explorando la laringe, podemos por palpación externa mover lateralmente la laringe. Si ese movimiento lateral no está dificultado, pues podemos deducir que se trata de una laringe sana y los tejidos vecinos también estarán sanos. Sin embargo, si no hay desplazamiento lateral, puede ser que se esté tratando de un proceso infeccioso o quizá un proceso canceroso. Aquí vemos las dimensiones generales de la laringe. En el sexo femenino, la longitud de la laringe es de 36 milímetros y en el sexo masculino de 44 milímetros.
El diámetro anteroposterior de la laringe en el sexo femenino es de 41 milímetros y en el sexo masculino 43 milímetros. El diámetro transversal de la laringe en el sexo femenino es de 26 milímetros y en el sexo masculino de 36 milímetros. La circunferencia en el sexo femenino 112 milímetros y en el sexo masculino 136 milímetros. Entonces, esas son las dimensiones en las cuales claramente el sexo femenino tiene dimensiones menores a las del sexo masculino. Entre las dos láminas del cartílago tiroides se forma un ángulo llamado precisamente ángulo tiroideo, el cual es más abierto en el sexo femenino, 120 grados, y en el sexo masculino es más cerrado, 90 grados. Entonces, aquí en este esquema estamos viendo cómo es la longitud de la laringe en sentido anteroposterior, tanto en el sexo masculino como en el sexo femenino. Aquí, en la edad prepuberal, vemos que el cartílago tiroides y las cuerdas vocales son prácticamente iguales tanto en el sexo masculino como en el sexo femenino. Después de la pubertad, cuando ya han estimulado las hormonas sexuales masculinas y femeninas, el desarrollo de todos los órganos secundarios, pues las cuerdas bucales y el cartílago tiroides tienen una longitud mayor en el sexo masculino y el ángulo tiroideo más agudo. Y en el sexo femenino, la longitud anteroposterior se mantiene prácticamente como en la edad prepuberal, el tamaño es proporcionado y las cuerdas vocales también son algo menores. Aquí nos muestra cuál es la diferencia entre la longitud anteroposterior del sexo masculino, aquí en punteado el cartílago tiroides, y del sexo femenino. Aquí igual, ¿no? 60% más tiene de diámetro anteroposterior el sexo masculino y 40% el cartílago tiroides. Como habíamos dicho, las laringes masculinas son de mayor tamaño y las femeninas de menor tamaño. En lo que se refiere a la estructura de la laringe, pues está constituido por un importante esqueleto cartilaginoso, el cual se une por medio de articulaciones y de membranas. También está constituido, además de las articulaciones sinoviales y de las membranas, por una mucosa que tapiza profundamente a la laringe, un esqueleto fibroso que está junto con los ligamentos y extrínsecamente está formado por el hueso hioides y los músculos extrínsecos. Vale la pena también mencionar que en la estructura íntima de la laringe vamos a encontrar los músculos intrínsecos, que son los que van a mover a las cuerdas bucales. Ya habíamos mencionado que tiene un esqueleto cartilaginoso, articulaciones, membranas y ligamentos, músculos intrínsecos y una mucosa. Aquí estamos viendo en esta imagen de Netter de perfil la presencia de los cartílagos impares de la laringe, que son el cartílago epiglótico, que aquí está siendo cubierto por el hioides y por la membrana tiroidea. Sin embargo, le hemos remarcado con esta línea punteada al cartílago epiglótico, el primer cartílago impar localizado en la línea media. El segundo cartílago impar es este, el cartílago tiroides. Y por último, el tercer cartílago impar es este, el cartílago cricoides, que forma un anillo completo. Y aquí vemos nuevamente los cartílagos por delante, por detrás y lateralmente. Por delante hemos mencionado 3 cartílagos impares en la línea media, el cartílago epiglótico, el cartílago tiroides y el cartílago cricoides. Vistos por detrás, ahí está el cartílago epiglótico, ahí está el cartílago tiroides con sus 2 láminas y ahí está el cartílago cricoides. En la imagen de perfil, el cartílago epiglótico, el cartílago tiroides y el cartílago cricoides.
Aquí en este esqueleto cartilaginoso, además, estamos viendo otros cartílagos muy importantes, los cartílagos pares localizados a los lados de la línea media. Tenemos en primer lugar los cartílagos aritenoides, que son de vital importancia en la función de la laringe. Estos cartílagos, que tienen la forma de una pirámide, por arriba tienen a los cartílagos corniculados, y en los repliegues aritenoepiglóticos encontraremos otros pequeños cartílagos llamados cartílagos sesamoideos. Ahí estamos viendo en un corte vertical de la laringe los cartílagos impares, la epiglotis, el cartílago tiroides, y aquí cortado el cartílago cricoides. Aquí vemos el cartílago aritenoides, y sobre el cartílago aritenoides el cartílago corniculado. Y en los pliegues aritenoepiglóticos estarían los cartílagos sesamoideos. En esta imagen además aprovechamos para decir que en esta parte anterior del cartílago aritenoides, llamado apófisis vocal, se inserta la cuerda vocal. Y el otro cartílago que nos toca ver en este momento es pues el cartílago tiroides. El cartílago tiroides está formado por dos láminas, una lámina izquierda y una lámina derecha, un borde superior, un borde posterior, un borde inferior. Del borde superior están partiendo hacia arriba las astas mayores, que miden aproximadamente 14 milímetros, y hacia abajo las astas menores, que miden la mitad, es decir, 7 milímetros, que se van a ir a articular con el cartílago cricoides. El cartílago cricoides es el único cartílago que tiene la forma de un anillo completo. En este caso, para hacer una demostración gráfica, han sacado un cartílago cricoides y han tratado de introducirlo en el dedo anular. Sin embargo, esto nos desorienta, puesto que el cartílago cricoides tiene exactamente el diámetro interno que corresponde al diámetro del dedo meñique. Cuando nosotros queremos medir un tubo endotraqueal para intubar a un paciente, medimos el tubo endotraqueal con el dedo meñique del paciente, y ese tubo será el tubo adecuado con mucha exactitud. Ahí tenemos el cartílago cricoides visto de arriba, visto lateralmente, visto por delante y visto por detrás. El cartílago cricoides nos presenta hacia adelante lo que se conoce con el nombre de arco cricoideo, y hacia atrás el engarce o lámina cricoidea. Ahora vean ustedes cómo el arco cricoideo, partiendo de la línea media anterior y dirigiéndose hasta la lámina, va aumentando de espesor, va aumentando de altura, ¿sí? Entonces aquí también se ve cómo el arco va aumentando de altura hasta llegar a la lámina, que tiene aproximadamente 2 centímetros de altura. La lámina en su cara anterior es lisa, cóncava, y en su cara posterior presenta una cresta muy gruesa en la parte media, y a los lados va a presentar unas depresiones que sirven para la inserción del músculo cricoaritenoideo posterior. Ahí vemos nuevamente el cartílago cricoides con su arco y con su lámina cricoidea. El borde superior de la lámina presenta una superficie articular en forma de segmento de cilindro. A los lados de la línea media en el borde superior se articulan los dos cartílagos aritenoides. Ahí estamos viendo el borde superior de el cartílago aritenoides, y en todo el borde superior del arco se va a insertar la membrana cricotiroidea, y en la parte media esa membrana cricotiroidea se engrosa y forma el ligamento cricotiroideo medio. Además, cerca a la lámina, en el borde superior, se encuentra la inserción del músculo cricoaritenoideo lateral. Importante, ¿no? Ahí está. Es un músculo muy importante, puesto que es uno de los músculos que cierran la glotis. Más detalle del anillo cricoideo. Como hemos dicho, por dentro es
cóncavo, liso. En cambio, por detrás la lámina tiene una cresta muy gruesa y a los lados unas depresiones, las fositas hemisféricas, donde se inserta el músculo cricoaritenoideo posterior. Y ahí está el borde superior, donde se articularán los cartílagos aritenoides. El cartílago tiroides, como estábamos mencionando, está formado por dos láminas cuadriláteras unidos en el borde anterior en la línea media, produciendo este ángulo diedro saliente, que es más notorio en el sexo masculino que en el sexo femenino. En la cara externa de las láminas vamos a encontrar una cresta oblicua que se dirige de abajo hacia arriba y de adelante hacia atrás, que a veces es reemplazada por un ligamento. Esta cresta que se encuentra en la cara externa del cartílago tiroides da inserción por abajo al músculo externo tiroideo y hacia arriba al músculo tiroideo, la línea o cresta oblicua del cartílago tiroides. El borde superior presenta en la línea media una incisura, ya está excavado para formar una escotadura y a lo largo de todo este borde superior se inserta el ligamento tiroideo. En la parte media ese ligamento se engrosa y forma el ligamento tiroideo medio. En la parte posterior de este borde, como prolongando el borde posterior de las láminas, se encuentra esta apófisis saliente que se denominan astas mayores del cartílago tiroides que se dirigen hacia arriba, que como ya había mencionado, tienen una longitud aproximada de 14 milímetros y hacia abajo encontraremos las astas menores, cuya longitud aproximadamente es de 7 milímetros. El vértice en la cara interna de las astas menores se articula con el cartílago cricoides. El vértice de las astas mayores se continúa con las astas mayores del hueso hioides por medio de un ligamento llamado tiroideo lateral, en cuyo interior se encuentra un cartílago, el cartílago triticio. Entonces, en ocasiones puede faltar alguna de las astas del cartílago tiroides y la línea o cresta oblicua puede estar representada o simplemente reemplazada por una banda fibrosa. Entonces, son algunas variaciones que podemos verlas en los cartílagos. El cartílago epiglótico tiene una forma más o menos ovoide, que estamos viendo por delante, aquí de perfil y aquí por detrás. Y como verán ustedes, tiene numerosas depresiones, ¿ya? En las cuales se va a insertar la mucosa. La cara anterior del cartílago epiglótico se denomina también cara lingual por su íntima relación de proximidad con la lengua. ¿Sí? Ahí vemos la vista lateral, vemos hacia abajo el tallo de la epiglotis y hacia arriba vemos una superficie más o menos redondeada. En la cara posterior encontraremos una cresta que está delimitando dos depresiones. ¿Sí? Entonces ahí está el cartílago epiglótico. Y lo tenemos aquí en su lugar, el peciolo o tronco del cartílago epiglótico, pues se introduce en la escotadura tiroidea y se va a insertar en el cartílago tiroides por medio de este ligamento, ¿no? Este ligamento tiroepiglótico medio. Ahí lo tenemos entonces a la epiglotis sin mucosa. Ahí tenemos una epiglotis real y aquí tenemos la cara posterior de la epiglotis. Y la epiglotis pues se une al hueso hioides por un ligamento ioepiglótico, como vamos a ver más adelante. Los cartílagos aritenoides se localizan, son dos, se localizan a los lados de la línea media en el borde superior del cartílago cricoides. Estos cartílagos aritenoides tienen la forma de una pirámide triangular de base inferior y de vértice superior. Lo que nosotros vemos habitualmente es esta cara de los cartílagos aritenoides, que es la cara posterior. La cara interna está en relación con una hendidura llamada glotis y la cara externa está en relación con el músculo cricoaritenoideo lateral. Estamos viendo en esta imagen que a continuación de la base triangular, en el ángulo externo, se encuentra una prolongación que es el proceso muscular
el proceso muscular donde se insertan los músculos intrínsecos de la laringe. Y ahí tenemos precisamente la superficie articular, algo se ha desplazado el cartílago aritenoides, estamos viendo el proceso vocal y el proceso muscular. El proceso vocal y el proceso muscular. Ahí estamos viendo también en estas imágenes la cara externa y la cara posterior. En la cara externa hay una pequeña depresión, la fosita hemisférica, pero lo importante es que en la parte anterior de la base de esta pirámide se encuentra una apófisis vocal donde se inserta las cuerdas vocales y el músculo tiroaritenoideo. Y por detrás encontraremos la apófisis muscular, la apófisis muscular. Ahí están, en la parte superior de la lámina cricoidea están los cartílagos aritenoides, cuya base tiene la forma de un segmento de cilindro hueco, para formar junto con el borde superior del cartílago cricoides una articulación en forma de segmento de cilindro. Ahí está precisamente la articulación en forma de segmento de cilindro. La unión del cartílago cricoides con el cartílago tiroides, aquí estamos viendo como si fuera transparente el cartílago tiroides, es por medio de esta membrana cricotiroidea. Es muy importante que nos acordemos de esta membrana, puesto que la localización por medio de la palpación superficial y la punción en esta membrana puede salvar vidas. Y ahí, como verán ustedes, esta membrana cricotiroidea que se dirige del borde superior del arco cricoideo al borde inferior del cartílago tiroides, tiene en la línea media un engrosamiento que se denomina ligamento cricotiroideo medio. Ahí está entonces la articulación entre el cartílago tiroides y el cricoides. Además, el cartílago tiroides con el cartílago cricoides se articulan por medio de una articulación sinovial plana que tiene sus superficies articulares en el asta menor del cartílago tiroides y en la cara lateral del cartílago cricoides. Esta es una articulación sinovial, por lo cual pues goza de superficies articulares, no necesita revestimiento cartilaginoso porque ella misma es un cartílago, pero tiene una cápsula articular tapizada profundamente por membrana sinovial y esta va a producir la sinovia, ¿sí? En el vértice de los cartílagos aritenoides encontraremos los cartílagos corniculados y estos cartílagos corniculados se unen entre sí y con el borde superior del cartílago cricoides. Ahí está nuevamente la membrana cricotiroidea, donde se hace la cricotirotomía precisamente en caso de obstrucción de la vía respiratoria. Y aquí tenemos la articulación cricoaritenoidea. La articulación cricoaritenoidea, que es muy importante para la apertura y el cierre de la vía respiratoria. Aquí tenemos una aproximación del borde superior del cartílago cricoides con la articulación con los cartílagos aritenoides y vemos pues que entre las caras internas de los cartílagos aritenoides queda un pequeño espacio que será rellenado por un músculo. Y en la parte superior, en el vértice de los cartílagos aritenoides, tenemos los cartílagos corniculados que están unidos por medio de una articulación sinovial plana o anfiartrosis con cápsula articular y membrana sinovial. Lo mismo que la articulación cricoaritenoidea que tiene la forma de segmento de cilindro y que también es una articulación sinovial con cápsula articular y ligamentos de refuerzo. Ahí está la articulación aricorniculada en una ampliación donde vemos las superficies planas. Y pues encontramos un ligamento denominado cricocorniculado que se une al del lado opuesto para terminar
en el borde superior de la lámina cricoidea y en su interior contiene un cartílago denominado cartílago interaritenoideo. En esta imagen estamos viendo la epiglotis que se está uniendo al cartílago tiroides por medio de este ligamento tiroepiglótico. Ahí está la epiglotis y este sería el ligamento tiroepiglótico. En el interior y en el espesor de, la estructura de la laringe, vamos a encontrar un tejido fibroso que se encuentra a partir de las cuerdas vocales para abajo, que se denomina cono elástico, que se inserta en el borde superior del cartílago cricoides y termina en las cuerdas vocales. Y hacia arriba encontraremos otro tejido fibroso que es cuadrilátero, que es la lámina cuadrilátera. Precisamente aquí tenemos un esquema donde la descripción de estos dos elementos, la membrana cuadrilátera y el cono elástico, están en torno a las cuerdas bucales, ¿no? Tradicionalmente se mencionan a las cuerdas bucales verdaderas o inferiores y a las cuerdas bucales falsas o superiores. Esas cuerdas bucales falsas están formadas por el ligamento vestibular y las cuerdas vocales verdaderas por el ligamento vocal. Ambas se extienden desde el cartílago tiroides hasta el cartílago aritenoides, ¿no? Aquí está el cartílago tiroides al aritenoides. Y pues el tejido fibroso que se encuentra craneal al ligamento vestibular tiene forma cuadrilateral, como se ve aquí, y está formando precisamente esa membrana cuadrangular. Y desde la cuerda bucal o ligamento bucal hacia abajo, hacia el borde superior del cartílago cricoides, encontramos esta otra membrana que es el cono elástico. Esto es visto profundamente. Y visto por afuera, aquí tenemos el cono elástico que se viene desde las cuerdas vocales hasta el borde superior del cartílago cricoides. Ahí encontramos los ligamentos ariteno-epiglóticos, que están formando los repliegues ariteno-epiglóticos, ¿sí? Encontramos los ligamentos tiroaritenoideos, ¿ya? Superiores, y el ligamento tiroaritenoideo inferior o cuerda vocal. La unión de la laringe con los órganos vecinos se realiza por medio de esta primera membrana, que es la membrana tiroioidea. La membrana tiroioidea que une el borde superior y el asta mayor del cartílago tiroides con el borde inferior de el hueso hioides por medio de esta membrana tiroioidea que tiene en la parte media un engrosamiento que se denomina ligamento tiroioideo medio y en la parte lateral entre el vértice de las astas mayores del cartílago tiroides y del hueso hioides otro engrosamiento que es el ligamento tiroioideo lateral en cuyo espesor se encuentra un pequeño cartílago que es el cartílago tritíceo. Luego, los ligamentos que unen la epiglotis con la lengua, que no lo estamos viendo aquí, que son los ligamentos glosoepiglóticos medios y laterales, los ligamentos faringoepiglóticos y la membrana cricotraqueal. La membrana cricotraqueal que se inserta en el borde inferior del anillo cricoideo hasta el borde superior del primer anillo traqueal. Ahí estamos viendo precisamente la membrana tiroidea con los ligamentos tiroideos laterales y el ligamento tiroideo medio. Ahí nos han disecado precisamente el ligamento tiroideo medio que tiene mayor consistencia que el resto del ligamento. Aquí estamos viendo la membrana ioepiglótica, ¿ya? La membrana ioepiglótica que está uniendo la cara anterior del cartílago epiglótico con la cara posterior del cuerpo del hueso hioides. Y aquí se forma este espacio llamado io tiro epiglótico que contiene un tejido adiposo que es llamada bolsa serosa de Boyer. En esta imagen estamos viendo a la epiglotis
y estamos demarcando la presencia de los ligamentos glosoepiglóticos laterales y el ligamento glosoepiglótico medio. Y aquí estamos viendo la epiglotis y estos ligamentos faringoepiglóticos, que son también un medio de unión de la laringe a los órganos vecinos. Ahí estamos viendo el borde superior del repliegue arítono-epiglótico con las elevaciones que están representando la presencia de los cartílagos accesorios. Luego tenemos la membrana cricotraqueal. Aquí está por delante y aquí está lateralmente la membrana cricotraqueal que une el borde inferior del anillo cricoideo al borde superior del primer anillo traqueal. Los músculos. Podemos hablar de músculos extrínsecos, que ya los hemos mencionado, los supra e infraioideos, que están muy en relación con los movimientos de la laringe, y los músculos intrínsecos, que básicamente van a mover a las cuerdas bucales. Y encontraremos en primer lugar al tensor de las cuerdas bucales o cricotiroideo, que no está en estas imágenes, los dilatadores de la glotis, como el crico aritenoideo posterior, que es este. No hay otro músculo que dilate o abra las cuerdas vocales que el cricoaritenoideo posterior. Y los constrictores de la glotis son los cricoaritenoideos laterales, que no están aquí, los tiroaritenoideos inferiores y superiores, y los interaritenoideos o ariaritenoideos con su porción transversa y su porción oblicua. Los músculos extrínsecos, como hemos mencionado ya, son los músculos supraioideos e infraioideos. Los infraioideos ya los conocemos al esternotiroideo, al tiroideo, al esternocleidoioideo y al homoioideo. Y los superiores, pues tenemos el digástrico, el estiloioideo, el miloioideo, el faringoestafilino, el estilo faringeo, que también colaboran a elevar la laringe. Ahí estamos viendo precisamente los músculos infraioideos, el homoioideo, el esternoioideo, esternocleidoioideo, el esternotiroideo, el tiroideo. Y en la parte superior, al digástrico, al estiloioideo. Ya nos faltarían ver los faringoestafilinos y el músculo constrictor inferior, que también es un músculo extrínseco, donde encontramos el esfínter esofágico superior. Aquí tenemos en la cara externa de la laringe, partiendo del cartílago cricoides a el borde inferior del cartílago tiroides, a este músculo que es el músculo cricotiroideo o tensor de las cuerdas vocales. El resultado final de la tensión de las cuerdas vocales es pues netamente el cierre de las cuerdas vocales, la aproximación de las cuerdas vocales, la aducción de las cuerdas vocales. Ahí tenemos entonces los músculos tensores de las cuerdas vocales, aquí están relajadas y aquí están tensas las cuerdas vocales, y se tensan las cuerdas vocales cuando estamos emitiendo sonidos. Este espacio que hay entre las dos cuerdas vocales es la glotis fonatoria, y el espacio que hay entre los dos cartílagos aritenoides es la glotis respiratoria. Todo en conjunto es la glotis. Entonces, cuando las cuerdas vocales se separan es la abducción, y cuando se aproximan es la aducción de las cuerdas vocales. O cuando se separan las cuerdas vocales están dilatando la glotis, y cuando se cierran están constriñendo la glotis. Este músculo, el cricoaritenoideo posterior, se llama así porque está partiendo del cartílago cricoides y está terminando en la apófisis vocal del cartílago aritenoides. El cricoaritenoideo posterior es el único músculo que va a abrir las cuerdas vocales, va a abducir, separar las cuerdas vocales y va a producir una apertura de la glotis, el cricoaritenoideo posterior. Ahí estamos viendo precisamente la acción de los músculos cricoaritenoideos posteriores. Esta es la apófisis vocal,
Aquí atrás, a este nivel más o menos, se encuentra la apófisis muscular, que es traccionada de tal manera que el cartílago aritenoides rota y se dilata la glotis, se abre la glotis fonatoria y la glotis respiratoria, y hacia abajo estamos apreciando la tráquea con sus anillos traqueales en esta visión endoscópica. Además, estamos apreciando cuerdas vocales, pliegues vestibulares, estamos apreciando el cartílago corniculado, los repliegues ariteno-epiglóticos, esta es la epiglotis, la presencia de los cartílagos accesorios en los repliegues ariteno-epiglóticos. Y por arriba de las bandas ventriculares encontraremos la lámina cuadrilátera y por debajo de las cuerdas bucales encontraremos el cono elástico. Aquí tenemos al músculo cricoaritenoideo lateral, que del borde superior del cartílago cricoides se dirige hacia la apófisis muscular del cartílago aritenoides. Este músculo también es un constrictor o estrechador de la glotis. Hacia atrás encontramos el músculo interaritenoideo transverso y oblicuo, llamado aritenoepiglótico, es parte de un mismo músculo que también es capaz de cesar la glotis. Y lateralmente encontramos al músculo tiroaritenoideo, con sus dos porciones, la superior y la inferior. Ambas porciones, especialmente la inferior, están en relación con las cuerdas vocales, con la tensión de las cuerdas vocales. Y aquí abajo vemos el músculo cricoaritenoideo o cricotiroideo seccionado, que como hemos mencionado, es tensor de las cuerdas vocales. Y también podemos aprovechar para ver en esta imagen la superficie articular para las astas menores del cartílago tiroides. El tiroaritenoideo inferior o músculo vocal es un constrictor de la glotis, lo mismo que el aritenoepiglótico e interaritenoideo. Ahí está el tiroaritenoideo superior, el tiroaritenoideo inferior. Aquí estamos viendo los interaritenoideos, ¿no? Aquí está el cricoaritenoideo posterior, que es el único que dilata la glotis, y aquí están los interaritenoideos transversales y oblicuos. El oblicuo es el que mencionaba ariteno epiglótico, ¿no? Estos son los músculos entonces posteriores que cierran las cuerdas vocales. Ahí tenemos precisamente las cuerdas vocales cerradas en esta imagen endoscópica de la laringe, donde vemos la epiglotis, por allá está la lengua, ahí están los pliegues ariteno-epiglóticos, estas son las bandas ventriculares y estas son las cuerdas vocales. Estos que están a los lados se conocen con el nombre de recesos piriformes. En ocasiones, los cuerpos extraños pueden quedar atrapados aquí en los recesos piriformes, en especial los espinos de pez. Bueno, y en esta imagen de Netter, que es una visión de la laringe desde arriba, vemos el cartílago tiroides con sus astas mayores, vemos el cartílago cricoides, el cartílago aritenoides. Y pues estamos viendo en el cartílago aritenoides se están insertando en su apófisis vocal el músculo crico aritenoideo posterior, que es dilatador de la glotis. Todo este espacio es la glotis, que tiene una parte anterior que es la glotis fonatoria en relación con las cuerdas vocales y una parte posterior que es la glotis respiratoria en relación con la cara interna de los cartílagos aritenoides. Entonces, músculos dilatadores de la glotis, solamente los músculos cricoaritenoideos posteriores. Luego tenemos los constrictores de la glotis, que son este que es el interaritenoideo, miren, de la cara posterior de un cartílago aritenoides a la cara posterior del otro cartílago aritenoides. Otro que cierra la glotis es este que es el cricoaritenoideo lateral. Vean ustedes cuando este músculo se contrae, tracciona hacia adelante la apófisis vocal y el cartílago aritenoides rota de tal manera que el vértice se dirige al plano medio y de esa manera las cuerdas se aproximan y se cierra
este espacio entre las cuerdas vocales. Aquí estamos viendo, justo en relación con las cuerdas vocales, los músculos tiroaritenoideos, de los cuales el inferior corresponde a las cuerdas vocales. Y por último, nos falta ver estos músculos que son los músculos cricotiroideos, que son tensores de las cuerdas vocales. También no hemos mencionado estos músculos que son los interaritenoideos o ariaritenoideos. Ahí está entonces, tensores de las cuerdas vocales, dilatadores de los cricoaritenoideos posteriores, los que cierran los cricoaritenoideos laterales, los interaritenoideos y los tiroaritenoideos. Ahí está, miren, una dinámica de apertura y cierre de las cuerdas vocales. Cuando se abren las cuerdas vocales, pues es el músculo cricoaritenoideo posterior el que está trabajando. Cricoaritenoideo posterior. Cricoaritenoideo posterior. Entonces ahí está el repliegue aritenoepiglótico. Esta es la epiglotis. Y cuando se abren las cuerdas vocales podemos ver la tráquea. ¿Qué vamos a encontrar en la configuración externa de la laringe? Que más o menos se parece a un cilindro, ¿no? Sin embargo, habíamos dicho que en la edad infantil se parece más bien a un cono truncado. Y pues veremos una cara anterior, cara lateral y cara posterior. En la cara anterior de la laringe vamos a encontrar como relaciones, en ocasiones, la pirámide de la Louet, ¿sí? O proceso piramidal de la glándula tiroides. A tenerla en cuenta, puesto que si hacemos una cricotirotomía y nos encontramos con esta prolongación de la glándula tiroides, podemos producir una profusa hemorragia. Por delante de la laringe se encuentran los músculos infraioideos, ya en superficiales, el esternocleidoideo y el homoioideo. Y al mismo cartílago hemos dicho que se inserta el músculo esternotiroideo y el tiroideo, que están superficialmente en relación a la laringe. También vamos a encontrar que la cara externa de la laringe está cruzada por la arteria tiroidea superior, la vena tiroidea superior. También lateralmente se encuentra la arteria carótida común y un poco más allá se encontrará el nervio vago. Ahí está las relaciones de la cara anterior de la laringe. En la cara posterior de la laringe vamos a encontrar, en primer lugar, el orificio superior de la laringe. El orificio superior de la laringe. Luego vamos a encontrar la hendidura interaritenoidea. Y a los lados, lo que les había mencionado hace rato, ¿no? Los recesos piriformes. En el contenido o en la configuración interna de la mucosa de la laringe, vamos a encontrar que esta está dividida en una parte superior, en una parte media y en una parte inferior. El piso superior está formado por la banda ventricular para arriba. Sí, el límite inferior de este piso superior es la banda ventricular, que viene a delimitar lo que se conoce también con el nombre de vestíbulo de la laringe. El piso medio, que se encuentra entre las dos cuerdas vocales, y luego tenemos la cuerda bucal, y por debajo de la cuerda bucal, la subglotis, ¿no? Ahí está. Superior, medio e inferior. Y aquí estamos viendo en una sección vertical y en una sección transversal de la laringe que entre las cuerdas vocales verdaderas y las bandas ventriculares o pliegues vestibulares se encuentra una depresión, una fosita, que es el ventrículo laringio, ¿no? Ahí estamos viendo al ventrículo laringio. Bueno, aquí estamos viendo precisamente el vestíbulo laringio, estamos viendo la glotis y estamos viendo la cavidad infraglótica. Lo mismo aquí, ¿no? Todo esto es el vestíbulo delimitado por la cara posterior de la epiglotis y a los lados la lámina cuadrilátera estará formando el esqueleto de esta pared lateral del vestíbulo y el borde superior estará formado por los
repliegues aritenoepiglóticos. Aquí estamos viendo precisamente la parte superior. En la parte superior o vestíbulo encontraremos, como hemos dicho, el límite, la epiglotis con su saliente que se denomina tubérculo epiglótico, los repliegues aritenoepiglóticos, en la parte posterior la hendidura interaritenoidea y, como habíamos mencionado, en el interior de esta pared lateral se encuentra la lámina cuadrilátera, ¿no? Ahí está la banda ventricular. La glotis, el espacio entre las cuerdas vocales y entre las caras internas de los cartílagos aritenoides, pues viene a constituirse en la parte media, ¿no? Entre la banda ventricular y la cuerda vocal encontramos un espacio denominado ventrículo laringio que hacia adelante se prolonga con una cavidad llamada apéndice ventricular. Aquí estamos viendo precisamente en esta imagen de este corte vertical la presencia de ese apéndice ventricular que se prolonga más hacia adelante, ¿no? Y en esta imagen de Ken Hub estamos viendo la cuerda bucal, la banda ventricular y la prolongación hacia adelante, ¿no? El apéndice ventricular. Y el piso inferior, pues es nada más que la subglotis, que tiene el epitelio respiratorio cilíndrico pseudoestratificado con cilios vibrátiles y células caliciformes. Entonces, desde ahí nuevamente el epitelio respiratorio empieza a aparecer y pues esta subglotis es muy importante conocer. ¿Cuál es la irrigación de la laringe? Pues la arteria laringea superior, rama de la tiroidea superior. ¿Sí? La arteria laringe inferior, rama de la rama interna de la tiroidea superior, son las que van a dar la principal irrigación a la laringe, ¿no? Y aquí la tenemos, la arteria laringea superior, que penetra a la laringe perforando la membrana tiroidea, y ahí está la arteria laringea inferior, que también penetra a la laringe perforando la membrana cricotiroidea. Ahí tenemos de la arteria tiroidea inferior, se está originando la arteria laringea posterior. ¿Sí? La arteria laringea posterior que se dirige hacia la laringe y que va a irrigar la misma. Ahí vemos precisamente los vasos sanguíneos. Esta es la arteria laringea superior. Ya aquí está el asta mayor del ioides, aquí está el borde superior del cartílago tiroides, la arteria laringea superior, rama de la tiroidea superior, que se está distribuyendo en el interior de la laringe. La inervación está proporcionada por el nervio laringio superior y el nervio laringio recurrente, ambos ramas del vago. Y ambos en el interior de la laringe se anastomosan por medio de sus ramas. El nervio recurrente laringio va a dar inervación a todos los músculos intrínsecos, excepto al crico aritenoideo o al crico tiroideo, excepto al crico tiroideo. El crico aritenoideo lateral, el crico aritenoideo posterior, el tiro aritenoideo y el interaritenoideo están inervados por el nervio recurrente laringio. Y el músculo cricotiroideo está inervado por el laringio superior. El nervio recurrente laringio es rama del vago que se origina en el lado derecho a la altura de la arteria subclavia y en el lado izquierdo a la altura del callado de la aorta en el interior del tórax. Ahí está mostrándonos la disección, precisamente las ramas laringeas superiores introduciéndose en la laringe. Aquí nos está mostrando la epiglotis, ahí está el tubérculo epiglótico, los cartílagos aritenoides seccionados. Y ahí estamos viendo precisamente el nervio vago y su rama recurrente laringea del lado derecho por debajo de la arteria subclavia, formando un asa. Y este asa asciende por detrás de la glándula tiroides para introducirse en la laringe. Aquí tenemos el nervio vago muy grueso y su continuación hacia el esófago, y este por debajo del callado de la aorta es el nervio recurrente laringio del vago, muy en relación con esta otra estructura. Esta es la arteria pulmonar, esta es la arteria aorta,
unidas por este ligamento arterioso, que en etapa intrauterina era un conducto arterioso. Cuando hay una persistencia del conducto arterioso y se tiene que ligar este conducto arterioso persistente, debemos tener mucho cuidado de esta relación del nervio recurrente laríngeo del vago con el ligamento pulmonar, ¿no? O ligamento arterioso. ¿Quién inerva a la laringe? Ya hemos visto que la inervación parasimpática proviene del nervio vago. Sin embargo, el nervio vago está anastomosado internamente con el nervio espinal, y el nervio espinal con su rama interna, con axones procedentes del núcleo ambiguo que hemos visto que es motor voluntario, pues está dando la inervación parasimpática. Están juntando la inervación parasimpática y la inervación motora de los músculos intrínsecos de las cuerdas vocales. Además, también tiene la inervación simpática proveniente de los ganglios simpáticos cervicales y de los primeros torácicos, ¿no ve? 1, 2, 3, 4, hasta el 5, ¿ya? Pero solamente los primeros van a ir a dar inervación simpática a la laringe. El resto será parasimpático. Y ahí tenemos precisamente la acción de los músculos, dilatación de la glotis, cierre de la glotis, dilatación de la glotis. Esta es una glotis de un neonato, por eso su epiglotis se ve un poco más marcada. Dilatación de la glotis, cierre de glotis. Ahí está la comisura anterior, que se describe endoscópicamente. El profesor Manuel García es el que ha ideado este procedimiento para visualizar las cuerdas vocales, de sus estudiantes fundamentalmente, y mejorar la eficacia y calidad de su canto. Ha utilizado pues precisamente este espejito de los odontólogos para hacer esta laringoscopía que se llama laringoscopía indirecta. Actualmente hacemos laringoscopías directas con el laringoscopio o con el endoscopio. Ahí estamos viendo la parálisis del nervio vago se expresa con desviación de la úvula hacia el lado sano, ¿no? Porque el lado sano es el que todavía tiene fuerza muscular, en cambio el lado enfermo prácticamente no tiene fuerza. También se manifiesta en una desviación de las cuerdas bucales, ¿no? Se desviará la cuerda bucal hacia el lado sano. Ahí vemos una glotis normal, abriéndose a medio abrir, cerrada, cerrada, cerrada a medio abrir. Pues cuando manejamos la vía respiratoria, es importante tener en cuenta este detalle. Si nosotros le colocamos una almohada al paciente y el paciente está inconsciente o semi-inconsciente o muy debilitado, pues la lengua caerá y obstruirá la vía respiratoria. Miren ustedes cómo la lengua caída incluso tapona la tráquea. En cambio, si nosotros le ponemos en posición de olfateo, es decir, con una almohada de 10 centímetros de espesor, extensión del cuello, vean ustedes cómo se abre la vía respiratoria en esa posición llamada de olfateo. Si nos encontramos con un paciente inconsciente, pues lo que tenemos que hacer es mantener permeable la vía respiratoria. Ahora, no siempre debe estar inconsciente, muchas veces están muy debilitados por el esfuerzo que han realizado, y pues la lengua que es pesada puede caer, como hemos visto en la diapositiva anterior, y obstruir la vía respiratoria. Entonces, para evitar aquello, contamos con estos aditamentos, con este material de manejo de la vía respiratoria, que es el tubo de Mayo. El tubo de Mayo debe ser adecuado. Un tubo de Mayo adecuado a un paciente es el que se mide desde el gonio o ángulo de la mandíbula hasta el labio. Entonces, midiendo por fuera y abarcando con el tubo de Mayo desde el ángulo de la mandíbula hasta la comisura labial, pues estamos seguros de que estamos en el lugar preciso, porque si introducimos un tubo más largo, un tubo de Mayo más largo, podemos empujar la epiglotis y cerrar la vía respiratoria. Si es más corto, pues la lengua va a hacer una especie de reloj de arena, igual nomás va a estar obstruyendo. Otra forma de permeabilizar la vía respiratoria es por una
cánula nasofaringea. Una canulita nasofaringea que ayuda a que el paciente no entre en hipoxia. Cuando nosotros podemos llevarnos a nuestra cavidad bucal algunos alimentos que no son deglutidos adecuadamente, porque el reflejo de la deglución puede estar alterado, pues el alimento puede quedar atrapado entre las cuerdas vocales, lo cual impide el paso del aire. Es importante pues que se expulse ese cuerpo extraño, y cualquier cuerpo extraño siempre es expulsado por medio de la tos, pero si hay obstrucción es difícil producir el reflejo de la tos, porque para toser primero hay que inspirar. Entonces para eso se realiza esta maniobra que ha sido prohibida, ¿no? La maniobra de Heimlich, que consiste en presionar el epigastrio y parte del abdomen a fin de producir un espacio muerto, y que sea empujada el cuerpo extraño hacia afuera, ¿sí? Entonces, ¿por qué se ha prohibido? Porque muchas veces se hace con tanta fuerza que puede haber estallidos de hígado, ¿no? Ahí tenemos a una persona haciendo la maniobra de Heimlich. Ahí tenemos ya que el que ha sufrido de la obstrucción está ya desmayado, entonces se presiona el epigastrio, y aquí en los bebitos con los deditos, solamente con los deditos, o ponerlo boca abajo, sujetándolo de los pies y golpearle la espalda. Importante, ¿no? Ahora, cuando uno se encuentra solo, pues puede hacer en el borde de una silla esta maniobra de Heimlich para ayudarse a sí mismo. Pues bien, en la mucosa de la vía respiratoria, como verán en histología o ya han visto, existen las células cebadas o mastocitos. Entonces han debido ustedes oír hablar o habrán hablado alguna vez del edema de glotis. El edema de glotis es nada más ni nada menos que es una edematización de la mucosa glótica debido a la presencia de sustancias como la histamina. Puede haber edema de glotis por irritación de sustancias químicas o por reacción antígeno-anticuerpo con gran liberación de histamina, como ocurre cuando hay una picadura de abeja, por ejemplo. Y puede haber también espasmo, o sea que estas cuerdas se cierran y ya no se abren. Entonces, en ese caso tenemos que hacer la cricotirotomía. Si las cuerdas vocales se han cerrado tanto que no permiten que pase el aire porque están atrapando quizá a un cuerpo extraño, pues debemos ir palpando en el rombo de los músculos infraioideos a partir del hueso ioides, la membrana tiroidea, el borde anterior del cartílago tiroides, e inmediatamente por debajo se siente un vacío que es la membrana cricotiroidea. Ahí se hace la punción cuando se trata de obstrucciones de la vía respiratoria. Vean ustedes, aquí están haciéndolo en quirófano con bisturí, ¿no? O en emergencias, quizá con un bisturicito, pero esto ocurre en cualquier lugar y se tiene que hacer con lo que sea. Se puede hacer con un cuchillo, con un bolígrafo, hay técnicas, y aquí está poniéndole incluso anestésico local para hacer ese procedimiento. Sin embargo, en pacientes como esta paciente con alteraciones morfológicas del cuello, como es el bocio, pues difícilmente se podrá hacer la cricotirotomía. Ahí tenemos pues algunos elementos, algunos materiales que nos sirven para el manejo de la vía respiratoria, como este que es el tubo copa, que es un tubo de mayo que tiene un balón prácticamente en la cavidad bucal. Se abre el balón, se infla el balón y pues queda localizado en su lugar el tubo de mayo. Ahí está precisamente con sus balones inflados, anclados por ese balón. Otro, otra, otra, otro aditamento que tenemos para el manejo de la vía respiratoria es la máscara laríngea. La máscara laríngea que se introduce directamente a la entrada de la laringe. Ya esta oliva tiene que estar justo en el orificio de entrada de la laringe hacia la vía respiratoria. Existen diferentes números, diferentes tamaños de máscaras laríngeas. Y ahí estamos viendo cómo la máscara laríngea es acomodada en el orificio de entrada a la laringe. Ahí está, ¿no? Están acomodando. Primero se desinfla y una vez que estemos seguros que estamos en el orificio de entrada a la laringe, se infla y
eso le mantiene con oxígeno al paciente. Ahí tenemos una máscara laringea ubicada en su lugar en esta placa imagenológica. Ahí está su tubo. Esto entra obviamente solo por la boca. La vía respiratoria y la boca están muy íntimamente relacionadas desde el punto de vista de continuidad y contigüidad. Por lo tanto, nosotros empleamos la visibilidad de las estructuras de la boca para predecir un manejo de la vía respiratoria difícil. Aquí estamos viendo 4 tipos de visualización de las estructuras de la boca. En esta primera imagen estamos viendo cómo al pedir al paciente que saque la lengua se ven, en primer lugar, los pilares anteriores, la úvula, los pilares posteriores de la fosa amigdalina. Y pues cuando se puede observar todo esto, decimos que es un Mallampati clase 1. Cuando no se pueden ver los pilares y el vértice de la úvula está cubierto, se trata de un Mallampati grado 2. Cuando no se puede ver más que la base de la úvula, se trata de un Mallampati clase 3. Y cuando solamente se ve el paladar blando, se trata de un Mallampati grado 4. Esto está relacionado con la visualización de las cuerdas vocales. Cuando nosotros tratamos de visualizar las cuerdas vocales con la laringoscopía directa, en el Mallampati 1, pues se ven fácilmente las cuerdas vocales. En el Mallampati 2, pues la epiglotis prácticamente está cubriendo parcialmente la glotis. En el Mallampati 3 prácticamente no se ven las cuerdas vocales y en el Mallampati 4 no se ve ni la epiglotis. Entonces, esta prueba es muy sensible con un Mallampati 1 y un Mallampati 4. El 2 y el 3, pues son muy inciertos, pero el 1 y el 4 tienen el 90% de sensibilidad. Y pues aquí estamos viendo cómo con un laringoscopio con cámara se está realizando la intubación en este muñeco y es pues una forma de aprender la intubación endotraqueal por medio de esta técnica que se denomina simulación. Para realizar la intubación endotraqueal es necesario que alineemos el eje oral, el eje faringio y el eje laringio. Para alinear estos 3 ejes, pues lo que hacemos es colocar una almohada de 10 centímetros de altura debajo de la nuca del paciente. Luego extendemos el cuello para poner en posición de olfateo y ya tenemos alineados los ejes oral, faringio y laringio que nos permitirán hacer una visualización directa de las cuerdas vocales. En algunos casos, como en quemaduras con cicatrices queloides en el cuello, es muy difícil hacer aquello, ¿sí? No hay movilidad. En obesidad también es muy difícil realizar este alineamiento. Sin embargo, tratamos de poner al paciente en posición de olfateo. En algunas malformaciones con la quijada muy pequeña, también es muy difícil hacer la laringoscopía. Lo mismo en algunas malformaciones como en el labio leporino uni o bilateral. Entonces ahí estamos viendo cómo se está comprobando si el paciente está relajado en quirófano para realizar la maniobra de intubación endotraqueal. Aquí vemos la maniobra de intubación endotraqueal. Esta es una foto antigua. Estos tubos ya no se utilizan tubos descartables y se utiliza para todo esto guantes, ¿no? Aquí estamos viendo cómo preveyendo una intubación difícil, tenemos listos 2 laringoscopios, un ayudante y el que está introduciendo el tubo endotraqueal. También cuando hay fracturas de base del cráneo, pues no se recomienda la intubación nasal, ¿ya? Se debe procurar hacer siempre una intubación orotraqueal, pero con los cuidados respectivos de que el vértice o la punta del tubo no se vaya hacia la fractura de la base del cráneo. Entonces, cuando se trata de cirugías que se van a realizar en la boca, como por ejemplo tumores de la lengua, se hace una intubación normal y luego se hace un corte en el piso de la boca para luego con una pinza sacar el tubo endotraqueal por la parte inferior y así dar comodidad al cirujano para que realice su cirugía y en caso necesario el paciente quedará intubado
por un tiempo prolongado. Ahí vemos precisamente diferentes vistas de las cuerdas bucales normales, abducidas. Aquí vemos la presencia de algunos quistes. Vemos algunas cuerdas lesionadas con algunos quistes, con algunos granulomas eh, que, que interfieren en una correcta fonación, por lo cual se las puede tratar por medio de procedimientos quirúrgicos que obviamente por tratarse de cuerdas vocales son de alto riesgo, pese a que la cirugía es pequeña. Bueno, esta es una imagen artística de lo que son las cuerdas vocales representadas a manera de unos insectos. Es importante entonces el conocimiento de la laringe dentro de la vía respiratoria para el manejo de la misma. Muchísimas gracias por su atención.